siempre lo hemos hecho. El medio siempre trata de interactuar con los lectores. Cada viernes tenemos un especialista en una área determinada. Yo creo que en el día de hoy tenemos un plato fuerte, si se podría decir, con el doctor Pedro J. Duarte Canaán. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, sí, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Para el medio es más que un placer tener al doctor Pedro J. Duarte Canaán con nosotros. Vamos a tratar algunos temas que han surgido por motivo del COVID-19 y ha atacado un poco, si se podría decir, el sistema judicial y también temas que se vienen dando desde hace muchos años en la República Dominicana, el sistema de justicia y la accesibilidad a los ciudadanos a un sistema de justicia real como realmente la Constitución manda. Darle la bienvenida al doctor en momento de introducción, si quiere a abordar algo, este es el momento. Bueno, pues buenas noches y saludar a toda la legión de seguidores de tu plataforma. Real y efectivamente me siento honrado con esta invitación y estoy pues súper animado para que conversemos sobre los tópicos que tienes en agenda en un punto epocal harto difícil el que nos ha tocado a nosotros, los dominicanos, y por ende al mundo, el grave problema de la pandemia. En esa tesitura, pues, conversaremos sobre los aspectos agendados. Así es, así es. En principio nosotros siempre leemos o decimos de quién se trata nuestro invitado. En el día de hoy no haremos la excepción. Bueno saber que el doctor Pedro J. Duarte Canaán, punto Canaán, como realmente le gusta que le digan, y es muy famoso con esa abreviatura. Es nacido en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, ha ejercido la profesión del derecho de manera ininterrumpida por más de 35 años, con todas las especialidades requeridas en la materia del derecho penal. Es docente en ha sido docente en más de 15 universidades del país. Además, también imparte talleres, diplomados a nivel nacional en conjunto con las diferentes seccionales del Colegio de Abogados y es miembro honorífico del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Además, ha escrito más de 15 libros de su autoría y de verdad que esa persona, cuando podemos entrevistarla, de verdad que nos sentimos muy bien y es un norte a seguir para todo estudiante de derecho, así como también para profesionales que apenas inician la profesión, y queremos que el doctor Duarte Canaán siempre mantenga un contacto con nosotros para hacerle llegar tanto los talleres como los diplomados a la gran región que tiene que ver con los asuntos de derecho en el país. Pues muchas gracias por ese introito que has realizado. Real y efectivamente, como has dicho, soy Pedro J. Duarte Canaán, doctor en Derecho, ya con 37 años de 27. graduado. Desempeñé la función de fiscal en el Distrito Nacional en el periodo comprendido 1993 hasta el 1999. También fungí como fiscal del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Actualmente estoy impartiendo docencia en dos universidades venezolanas, en la Universidad de Carabobo, en el estado de Valencia,
y también en la Universidad Arturo Michelena, en el mismo estado de Valencia. Asimismo, estoy colaborando con una universidad en el estado de Morelos, en México, la UNAM. Pues son 37 años en los tribunales y en las aulas. De manera conjunta. Ininterrumpida. Y mi oficina privada, pues en el ejercicio privado, permanentemente mermado ahora con la grave situación de la pandemia, pero estoy dedicando principalmente todas mis energías Sí, lo escucho, doctor, lo escucho. sí, estoy dedicando básicamente todas las energías a escribir y la docencia virtual, básicamente. Tengo una agenda llena hasta el mes de diciembre, que son los diplomados, cursos, talleres y los cursos especializados. Muy interesante, muy interesante. Nosotros invitamos a todas las personas que son amantes del derecho penal, la criminalística, la criminología, la medicina forense, que se pongan en contacto tanto con el doctor y con las personas que manejan sus redes sociales y que lo ayudan para lo que tiene que ver con el estudio de esa materia que es parte fundamental para la vida en sociedad y rige todo la materia penal. Yo quiero de manera inmediata iniciar con un tema muy importante, doctor, que es de lo que tiene que ver con la virtualidad en los procesos penales. Si se ha violado el debido proceso, es bueno entender que desde el 18 de marzo el Estado Dominicano se encuentra en estado de emergencia y evidentemente el Poder Judicial cerró los tribunales al inicio de la pandemia. El derecho penal ha sido una de las áreas del derecho más golpeados, si se podría decir, porque se trata de la persona misma. No se trata de un bien inmueble, no se trata de una cosa en sí, sino de muchas veces del apresamiento de una persona física, donde se viola el derecho de defensa, un derecho constitucional, y en ese sentido nosotros queremos que usted nos diga cuál ha sido la realidad en cuanto a su perspectiva, si se ha violado el debido proceso en la República Dominicana, en los tribunales, específicamente lo que tiene que abarca el derecho penal. Sí, gracias. Con relación a tu primera pregunta, debo pues extenderme en lo referente a que a partir del mes de marzo del año que discurre, fecha en que se produjo la primera declaratoria del estado de excepción, el estado de emergencia en toda la isla, el Consejo del Poder Judicial resolutó lo relativo a la paralización de la administración en la parte presencial. Sí. Entonces, dicha resolución estableció en la primera etapa del descalamiento de la pandemia un ciclo virtual. Ciclo que ha sido un fiasco, ha sido un cuello de botella, porque en 6 meses que tienen los tribunales de la República cerrados en el orden presencial, pues la abogacía dominicana ha recibido un duro golpe. ¿Por qué? Así es. Evidentemente que la Administración de Justicia Penal está sustantivizada. Los juicios deben ser públicos, orales y contradictorios. Básicamente en la materia penal, donde el juez tiene que producir
lo que se llama la inmediación de la prueba. Si un juez decide, si un juez criminal en la materia criminal ordena la reproducción, la inmediación de una prueba, eso deben estar los actores presentes. Y es evidente que la resolución del Consejo del Poder Judicial, que aún se mantiene con un supuesto eufemismo de que las audiencias serán virtuales si las partes están de acuerdo de manera mutua. Entonces, la Constitución de la República incluye un punto, un aspecto de oro, que es lo que se conoce como el debido proceso de ley. La antítesis sería lo indebido. Lo indebido. Una especie de indebido proceso de ley cuando se castra el bloque de principios que rigen el proceso penal. Observa que el juicio es público, oral y contradictorio. Pero el juicio está sujeto al principio de la inmediación y de la concentración. Es decir, todos los sujetos procesales que interactúan en un proceso penal deben estar todos presentes. Y una vez se inicia un juicio penal, no puede suspenderse excepto que sea una causa de fuerza mayor o que sea una hora avanzada, por lo que se ordenaría un receso para la continuación del mismo. Ha habido una lluvia de críticas reiterativas por parte de un segmento importante de la abogacía nacional. Por ejemplo, yo soy un hombre análogo. Yo soy un profesional análogo que ha dado el salto global. Yo he tenido que hacer el crossover porque yo vengo de la vieja escuela. Sí. Pero yo soy un libre pensador. Creo en la crítica, pero creo en las propuestas. Y como Dios me ha permitido estar vivo en el siglo XXI, que es el siglo de la investigación criminal, que es el siglo también del populismo penal. Así es. Evidentemente que si tú no innovas, si tú no haces la reingeniería, si tú no das el salto global, si tú no crees en el paradigma de la data, si tú no crees en la ciencia, evidentemente esta época te traga y te aplasta. Creo en la tecnología, creo en el siglo XXI, creo que hemos dado el salto. Hay algunos procesos que sí podrían manejarse de manera virtual. Evidentemente que sí. Fíjate qué ocurre en España. ¿Qué acaba de hacer la Corte Suprema Española? Hace 2 meses, la Corte Suprema del Reino Español anuló todas las resoluciones emitidas relativas a los juicios virtuales, invocando de maneras escueta pero contundente que un juicio virtual violenta, vulnera los principios de oro, y el derecho del siglo XXI es un derecho más de principios que de reglas. Es un derecho sustentado más en los principios, el principio de favorabilidad, el principio de razonabilidad, el principio de idoneidad, el principio de la proporcionalidad, de la utilidad, de oficiosidad. Es decir, es la propia Constitución que avala un catálogo de principios que es lo que le da vida al derecho. Entonces, la tendencia moderna del siglo XXI es más hacia los principios. Así es, así es. Hello. Sí, de ahí que no soy un opuesto a ultranza a la virtualidad, pero sí
abogo porque los tribunales retomen la presencialidad, básicamente en la materia criminal, con todo el rigor de los protocolos que debe funcionar para que nos protejamos todos, pero aspiramos a que volvamos a la justicia presencial. Así es muy difícil, si se pudiera decir, un imputado o que le canten a nivel virtual 30 años de prisión. Yo creo que eso es realmente como que causaría hasta una burla de una persona. Yo creo que la etapa inicial del proceso en sí se podría dar algunos casos, pero ya cuando el juicio de fondo, El juicio yo de creo que fondo. sí, yo creo que no es recomendable porque se va a vulnerar muchos derechos que lleva esa etapa del proceso final, que es muy delicada. Y Sobre, recuerda que eso podría terminar en el Tribunal Constitucional. así es, así es. De Toda, eso lo vamos, toda sí, vulneración de un derecho fundamental tendrá el TC que pronunciarse. eso lo vamos a tratar un chin más adelante, pero yo quiero que hablemos de la investigación penal, las Correcto. personas que están involucradas, tanto la policía como el Ministerio Público. Hace muchos años se viene dando el caso de que las mismas autoridades son los que empañan la escena del crimen. En los países desarrollados, tanto en Francia como en los Estados Unidos, podemos ver que la zona el área de la escena del crimen es un área muy protegida y muy importante para dar con la verdad de cada caso determinado. Por ejemplo, en más reciente caso de una niña que fue lanzada al mar y fue asesinada. Y también el confeso asesino también así lo dijo. Pero, ¿qué quiero traer a colación en cuanto a esto? Que los policías, las personas investigativas, cuando llegaron a la casa donde vivía esa persona, no usaron un protocolo real, entraron, por ejemplo, entraron los periodistas adelante, no hubo un cerco para ayudar a lo que realmente y proteger las pruebas fundamentales, y se ha dado en muchísimos casos que las autoridades llegan y las pruebas hasta la botan. Entonces yo creo que usted me hable de esa investigación que debe de hacer el Ministerio Público a la hora que lo envían o que se dan cuenta de la escena donde ocurrió un crimen, tanto delito como crimen en cualquier categoría. Correcto. Has tocado un tema de una importancia extrema. Yo estuve un año en Santiago de Chile, en una universidad privada, haciendo una especialidad sobre investigación criminal en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile. Y luego estuve en la Universidad de La Habana 7 meses estudiando peritación criminal, que es una de mis pasiones. Lamentablemente, debo decir que en nuestro país no existe una cultura ni existen los protocolos de rigor científico en materia de investigación criminal. Observa que la propia Constitución de la República es la que establece que el Ministerio Público es el director legal de la investigación penal. Así es. Pero los fiscales dominicanos, primero, no saben investigar, no se involucran en ningún tipo de investigación penal, y en la parte operativa son miembros específicos de la Policía Nacional los que realizan esta parte, y el Ministerio Público Dominicano, que es un ministerio público pletórico de falencias, de debilidades, de lagunas muy obvias, nos han colocado como país
en una posición de mucha desventaja. Inmediatamente acontece un delito de sangre, el fiscal se presenta in situ a la escena del crimen, acompañado de un equipo multidisciplinario de auxiliares. Fíjate que nosotros le llamamos la escena del crimen, sí, pero en Venezuela se le llama, por ejemplo, el lugar del suceso. En Panamá se le llama el lugar del hecho. Significa lo mismo. Entonces, ese descenso in situ en la escena del crimen, eso implica que ese equipo multidisciplinario dirigido por el fiscal tiene que semaforizar la escena, proteger la escena con rigurosidad científica, y solo deberán entrar a la escena del crimen los técnicos en criminalística, que son aquellos que van a colectar indicios. Fíjate que una cosa es el indicio, otra cosa es la evidencia y otra cosa es la prueba. Entonces, no tiene el Ministerio Público Dominicano la capacidad debida en materia de investigación criminal, y en el terreno práctico la policía ha subrogado esa función. Por lo que hemos visto casos recientes en el país. El de una niña de 9 años en el municipio Santo Domingo Este. Así es. Donde una turba enardecida incineró la motocicleta donde el sospechoso de la violación y posterior asesinato transportó a la víctima. Esa es la evidencia material. En esa motocicleta pudo haberse detectado residuos de fluidos humanos, saliva, sudor, semen, sangre. Pero fíjate que no hubo. Pero, doctor, también se habla. Ni siquiera hubo una pesquisa científica y protocolizada en la casa del sospechoso. No se produjo la mojonización ni la protección de la escena para entonces colectar los indicios. Aquí hay una hebra de cabello, aquí hay un pelo que fue arrancado o quemado, aquí hay un fluido humano, aquí hay huellas dactilares, por lo que todos esos indicios y evidencias se colectan, se embalan, se plastifican, se codifican y se envían al fiscal para que ordene la cadena de custodia, porque esas son las pruebas que más adelante tendrían que serles enviadas a un juez. Amén de que aquí en el país hay una práctica criminal y aviesa de que aquí se sustituyen pruebas y se plantan pruebas. Y se obtienen de manera fraudulenta también. De manera fraudulenta. Entonces, en materia de investigación criminal, nosotros estamos en el siglo XX. Es penoso tener que decírtelo a ti y a la legión de seguidores, que nosotros estamos atrasados en un siglo en materia de investigación criminal, y hasta que no se produzca la verdadera reforma a la Constitución de la República y de que exista un cuerpo especializado, un equipo técnico judicial adscrito a la Procuraduría General de la República, que debe tener sus propios investigadores, un técnico en serología forense, un antropólogo forense, los fotógrafos forenses,
los expertos en balística criminal, los expertos en análisis criminal, existen los analistas forenses, los investigadores criminales, pero tenemos los expertos en grafología o documentoscopía, dactilograma. Es decir, vemos cómo otros países de esa región han dado el gran salto. Y yo aspiro a que en unos años por venir, nosotros seamos capaces de dar el salto y de que tengamos los verdaderos equipos de investigación y que el Ministerio Público, ahora que tenemos una mujer extremadamente capaz como ministra de Justicia, es la esperanza que todos tenemos de que ella contribuya a la profesionalización del Ministerio Público en el sentido más elevado. Así es. Usted sabe que ese caso que estaban hablando ahora mismo, el asunto de la niña de 9 años, ha traído muchas dudas, porque también se dice que si los órganos fueron vendidos, pero también el cuerpo no aparece, y entonces ha traído la duda de que la persona no se puede autoincriminar a sí mismo porque el cuerpo no aparece, y es constitucional. En este caso, al imputado se le ha dictado prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con este caso donde el cadáver... Esa prisión preventiva es inconstitucional. Es inconstitucional, pero ¿cómo el Ministerio Público, qué el Ministerio Público debe de hacer en esta situación donde la ausencia del cadáver es totalmente real? En principio, ese es un caso que está maculado, un caso que está contaminado. Fíjate que lo que comienza mal, termina mal. Así es. Uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento procesal penal es aquel que dice que un individuo no está obligado a declarar en contra de sí mismo. Es decir, hay un principio de no autoincriminación. En los Estados Unidos recurrimos a la quinta enmienda de la Constitución norteamericana. Pero en principio no hay condena para un caso de homicidio si no existe el cadáver, porque evidentemente para la configuración del tipo penal de homicidio o asesinato ha de demostrarse la destrucción de una vida humana. Entonces, es muy cuesta arriba pensar que un país que diga tener un Estado social, democrático y de derecho y que respeta los postulados de la Constitución de la República, condenen a un individuo por asesinato sin cadáver. Se está hablando de que hay un precedente, pero ese precedente, eso va a llegar al Tribunal Constitucional. Así es. Esperemos que un tribunal de Moca, quizás tú escuchaste que un tribunal de Moca el año pasado produjo una sentencia en materia de homicidio sin el cadáver. Pero también se cita otro precedente aquí en la capital, que el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional emitió una sentencia por asesinato contra 4 acusados sin cadáver. Esperemos que eso llegue al Tribunal Constitucional, que es quien tendrá la última palabra. El Ministerio Público tiene que involucrarse en una investigación profunda para determinar si la niña fue raptada, si la niña pudo haber sido objeto de un tráfico de órganos o de una prostitución infantil o explotación sexual. Es al Ministerio Público a quien le corresponde hacer una verdadera investigación, pero se están
conformando con una confesión que está contaminada. Sí, no, incluso en plena audiencia, ese imputado, el día que le iban a conocer la medida de coerción, dijo que no, que él no hizo eso. O sea, ya ahí el Ministerio Público, conjuntamente con él, entran a un dime y te diré. O sea, claro, y no hay una investigación real, que en este caso el Ministerio Público no se puede llevar de lo que diga el imputado. Tiene que hacer la investigación tal y como manda claro, el reglamento. Observa que es el fiscal el que defiende una acusación penal. Es el fiscal el que acusa. Y por vía de consecuencia le corresponde al fiscal destruir una verdad interina que se llama principio de inocencia. Así es. Entonces, no era el viejo esquema procesalista donde había una íntima convicción. Ahora no. Ahora hay un derecho probatorio. Ahora hay una sana crítica. Tú me acusas, pues tú tienes que demostrarme a mí, probarme a mí el día, la hora y la forma en que yo cometí homicidio o asesinato. Eso habla muy mal de nuestra institución, el Ministerio Público, y nos coloca evidentemente en una posición de mucho desnivel frente a legislaciones del continente americano. Si ese señor, si ese sujeto es defendido por un abogado penalista de alta gama, es muy difícil que lo condenen. Así es, así es. Aunque ya tú sabes que él está condenado, él fue condenado ya en el juicio paralelo por el poder mediático. Claro que sí, aquí claro. Tenemos los juicios, aquí tenemos un populismo penal y tenemos un grupo de imbéciles que todos los días amanecen indignados por un tema u otro. Que también le iba a acotar el tema sobre la presunción de inocencia, específicamente en lo que tiene que ver con las informaciones que manejan los medios de comunicación. Yo creo que es una de las violaciones más, si se podría decir, más notorias que hay a nivel nacional con el mal manejo de la inocencia de las personas a través de los medios de comunicación. Automáticamente una persona ya se le va a conocer medida de coerción y lo publican por todos los medios. Yo creo que desde ahí ya fue condenado. Claro. Fíjate, yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué en los Estados Unidos de Norteamérica no se le permite a la prensa accesar a la corte criminal? Porque evidentemente una cosa es informar. El derecho a la información es un derecho constitucional. Tú como periodista tienes un derecho constitucional a informar a la población. Pero una cosa es informar y otra cosa es opinar sobre esa noticia. Y hay que tener calidad también, porque es otra cosa. Usted no puede estar hablando de un proceso penal si no tiene realmente el conocimiento de en qué grado se encuentra esa persona, porque hasta que no adquiere la autoridad del acoso irrevocablemente juzgada, esa persona es inocente. Totalmente inocente. Entonces aquí tenemos el grave conflicto de una intervención salvaje, desmedida, descontrolada por el poder mediático. Y aquí los jueces en su gran mayoría le temen a la prensa. Por lo que ahí hay un conflicto de intereses. El derecho que tiene el acusado a que no se le tome una fílmica, el derecho que tiene él a que no se le grabe y el derecho que tú tienes a informar. Fíjate cómo fluyen dos derechos, pero el juez a la hora de ejercer lo que se llama el principio de favorabilidad, el juez tiene que optar por el derecho que tenga más preeminencia, que es el debido proceso de ley y el principio de inocencia.
Aquí existe un ejercicio agresivo por parte de los medios, y evidentemente aquí se montan juicios paralelos, y cuando el juez penal viene a pronunciar su sentencia, un año atrás ya la opinión pública lo había condenado. Lo había condenado. Imagínate tú que el juez lo declare inocente. Inocente. Y ya la opinión pública lo sentenció 8 meses antes. Y afecta una de las cosas más importantes, que es la moral del ser humano. La moral. Y ahí automáticamente es irreparable. ¿Y quién va a resarcir a ese individuo? ¿Cómo lo van a resarcir? La moral, los hijos, la familia. Entonces ahí hay un daño inconmensurable, y yo te puedo decir que yo tengo en mi protocolo 7 u 8 casos de individuos que yo he defendido que han sido absueltos en tribunales criminales, pero han sido víctimas de un juicio mediático espectacular, porque ahora evidentemente el populismo penal ha ido ganando espacios muy extendidos en esa dirección. Así es. Doctor, para nadie es un secreto que los nuevos nombramientos que han surgido, tanto en la Procuraduría General, así como también regionales, en las regionales, se puede hablar ya de una justicia independiente. ¿Qué faltaría realmente para que hablemos de una justicia independiente? Con el simple hecho de que tengamos, que valga la redundancia, tiene una hoja de vida y de servicio de toda su vida al servicio judicial, la magistrada Miriam Germán Brito, pero se puede hablar ya de una justicia independiente, porque ya el presidente de la República dice que ya tenemos una procuradora y ya hay justicia independiente. Ahora, yo le pregunto a usted, como abogado penalista y con toda la experiencia ida y por haber, ¿tenemos justicia independiente? ¿Qué faltaría? Bueno, la señora Procuradora General, recién instalada, es una profesional de méritos sobrados, con una capacidad fuera de los estándares. Así es. Comunes. Yo albergo esperanzas en que ella pueda sacar del letargo todo lo relativo a una institución que se llama Ministerio Público. Pero por el solo hecho de que ella sea la ministra de Justicia, eso no garantiza ni significa que esta media isla tenga una justicia independiente. Eso es un aforismo, eso es una expresión de moda, es una expresión que la han popularizado en esta nueva administración. Pero evidentemente que de ella se espera mucho. Claro que sí. El equipo que la acompaña, las expectativas son muy altas, pero bajo ningún concepto se podría hablar de justicia independiente hasta tanto la República no comience a dar pasos importantes. Un funcionario judicial absolutamente independiente es absolutamente peligroso. Así es. Ser absolutamente independiente implica ser absolutamente peligroso, porque podría caer hasta en lo arbitrario. Por lo que el juez no tiene que ser absolutamente independiente. Fíjate, el juez penal no tiene que ser ni draconiano ni débil. Tiene que ser simplemente juez. Juez. Y aplicar la ley y lo
que establece la Constitución de la República. Un fiscal ni tiene que ser un blandengue, ni tiene que ser extremista, simple y llanamente regirse por la ley orgánica del Ministerio Público, la 133/2011, es ser objetivo, trabajar en base a los principios de objetividad y respetar la Constitución de la República. Por lo que justicia independiente es una aspiración, es un proyecto en ciernes que quizás apenas comienza en este 2020, pero eso no existe aún en la República Dominicana. Yo aspiro a no morirme sin ser testigo de excepción de una verdadera administración de justicia. Justicia, el término justicia es sinónimo de cada quien lo que le corresponde. La ley debe ser como la muerte, que no excluye a nadie. Entonces, la justicia criminal no puede ser exclusivamente para los vulnerables, para los sin nombres. El que se roba 100 pesos y el que se roba 1 millón, ambos son dos ladrones. Así es. Ambos han cometido el mismo tipo penal, que es el robo. Tan ladrón es el que se roba 100 pesos como el que se roba 5 millones. Entonces, usted sabe que, doctor, la semana pasada yo tuve la oportunidad de escribir un escrito para varios medios y hablaba de eso mismo, sobre varios temas que han surgido, tanto de las redes sociales, que se han vuelto una costumbre. Y yo decía en el escrito que cuando algo mal hecho se convierte en una costumbre, al momento de juzgarla, muchos la consideran injusticia. Y eso pasa cuando las autoridades no hacen su trabajo. Claro. Evidentemente, lo que está mal, está mal. Ahora, cuando llega el momento de corregir o de juzgar eso indebido, ahí entonces muchas personas que ni sabían que existía una ley que penaliza esa infracción, dicen, ¿y esa injusticia? Entonces hay un mal trabajo hecho de las autoridades que no vienen haciendo de hace muchos años. Y a eso me refería en ese artículo. También quiero aprovechar en ese mismo tenor de la Procuraduría. ¿Considera usted que el Procurador General de la República pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Debe ser excluido? Y posteriormente, si se podría decir, han propuesto varias figuras. Está el rector de una alta universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también el presidente del Colegio de Abogados si se podría decir, de ese año, cuando se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Está de acuerdo que sea excluido el procurador? Yo he externado mi criterio en ese sentido. En los últimos 2 años, en el circuito académico, he exteriorizado mi opinión y he dicho lo que le repetiré a usted. El ministro de Justicia, el Procurador General de la República, no debe pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura. Es un procurador eligiendo jueces. Es un procurador que está eligiendo jueces. Y eso es extremadamente peligroso. Imagínese usted a un ministro de Justicia pidiéndole un favor posterior a un juez. Ahí habría una deuda de gratitud. Así es. Es muy no, y es bueno destacar que el Procurador de la República
es designado mediante decreto del Poder Ejecutivo. Y evidentemente son votos a la hora de votar por quiénes serían los jueces, evidentemente son votos que van de la mano. Y ahí no está la verdadera independencia porque es real. Si fui yo que te designé, tú tienes que obedecer al menos algunas órdenes que yo te dé. Claro, y no se podría hablar de justicia independiente si Así es. tenemos a un poder ejecutivo designando por decreto al ministro de Justicia y luego tenemos al presidente de la República y al procurador designando jueces. Por lo que les reitero a usted mi postura de que cuando se produzca la reforma constitucional y se revise la ley orgánica que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, pues debería ser excluido de ese y reducido el número de miembros que integran. Porque que el Consejo Nacional de la Magistratura es un ente político. Sí. Es un ente eminentemente político. Por lo que es otra de las aspiraciones que tiene el país pendiente. Que de ese órgano depende realmente la independencia judicial. Sí, claro que sí. Y eso tendrá que ser revisado. Claro que sí. Cuando se decida convocar a una próxima reforma constitucional, pues yo supongo que ese será uno de los puntos que será objeto de discusión, excluir al procurador como miembro de ese ente político. Doctor, hay un tema que causa mucha euforia en la ciudadanía y no podemos dejar de tocarlo en el día de hoy. Es el tema de la corrupción en la República Dominicana. El tema de la corrupción muchas veces persigue a personas de chivo expiatorio o por asuntos políticos, no una investigación real. En la República Dominicana se ha perseguido la corrupción de manera transparente y eficiente, como realmente lo quiere la ciudadanía, porque vemos muchos casos, a la corta, a la larga, muchos son archivados, otros casos son que no aparecen las pruebas suficientes, no que la acusación del Ministerio Público es muy débil, y así sucesivamente. ¿Cuál es la falla que hay en esos casos de corrupción que muchas veces entran en acuerdo y desaparecen? Y las personas al fin no ven que se hizo justicia y que esa persona que sustrajo algo de manera fraudulenta del Estado fue juzgado realmente como lo manda la ley. Fíjate, el poder político ha secuestrado al Poder Judicial. Durante años, el Poder Judicial ha estado más bien raptado por el establishment, los grupos de poder. Aquí hubo un Poder Judicial de los últimos 20 años en manos del poder político gobernante. Y aquí hubo y todavía hay remanentes de jueces y fiscales que responden directamente a cúpulas políticas, gobernantes y ex gobernantes. El grave problema de la República Dominicana es primero una verdadera justicia independiente y la intromisión y el control del poder político. Fíjate que yo he sido fundamentalmente abogado defensor durante casi toda mi vida, pero lo más peligroso no es lo que tú hayas podido haber hecho. Lo que real y efectivamente importa es lo que a ti se te pueda probar en un tribunal. Hay investigaciones deficientes, construcción de expedientes llenos de falencias, muchos jueces corruptos que responden a intereses político-partidaristas y
un ministerio público de los últimos 20 años al servicio de un partido político que gobernó por espacio de 20 años, que acaba de ser sustituido. Es decir, mientras el poder político siga teniendo un control sobre el poder judicial, evidentemente que aquí seguiremos soñando y aspirando a una verdadera justicia. Muchos expedientes mal instrumentados, sí, pero también hay mucha cobardía, mucho temor y evidentemente mucho control del poder político sobre esos casos de corrupción. ¿Cuáles casos han sido ventilados y condenados por corrupción administrativa en los últimos 20 años? Basta con revisar las estadísticas. Entonces, no, hay casos de corrupción que se podría decir que van a prescribir. Exacto. Fíjate que los casos de corrupción no son imprescriptibles. Sí, sí. Pero en cambio tenemos 30,000 presos preventivos. O sea, tenemos 30,000, el complejo penitenciario abarca unos 30,000 presos entre preventivos y condenados. Entonces, somos una sociedad de convictos. Tenemos un poder punitivo y tenemos una agresividad en la ley, pero para aplicársela al vulnerable. Y se están haciendo cárceles nuevas, pero no se está llevando un mensaje a la sociedad que realmente para que el ciudadano deje de cometer esos delitos. Haciendo cárcel nueva no se arregla la cosa. Aquí no hay un solo político partidarista, aquí no hay un ex ministro, aquí no hay un ex senador, un ex diputado, aquí no hay una cúpula de individuos que han robado al erario y usted no lo encuentra. En las cárceles nuestras solo están los frustrados, los sin nombres, aquellos que la fama y la fortuna no los favoreció. Por lo que esta justicia criminal que tenemos es una justicia selectiva, segmentada, una falsa justicia que solo se le aplica a aquel que no tiene nombradía, fortuna y que no es capaz de ejercer un tráfico de influencia agresivo y que no maneja el lobby de manera efectiva. Pero el país necesita comenzar a recibir señales en ese sentido. Así es. Hay un tema que ha estado durante varios años en las palestras públicas y este es lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en 3 causales. Actualmente es un tema que ha sonado mucho. Quiero escuchar su opinión sobre eso. Hay varios intereses, tanto la iglesia como la sociedad civil y diferentes sectores de la vida nacional. También quiero, en ese mismo término, sobre la modificación del Código Penal Dominicano, si se podría dar también la situación de que hubiera una modificación al Código Penal con lo que tiene que ver en materia de homicidio para cuando ocurra la complicidad por ocultamiento del cadáver, que no existe. Bueno, el proyecto de Código Penal tiene aproximadamente 15 años en el Congreso de la República y se aspira a que en los próximos meses se reactive lo que podría ser el nuevo Código Penal del siglo XXI. Recuerde que el Código Penal vigente es el Código Penal napoleónico de 1804, traducido y adecuado en el 1884 del francés al español. Es decir, tenemos un Código Penal del siglo XIX. Tenemos un Código Penal con 2 siglos, pero ese es el que tenemos. Ese código prevé un tipo penal que se llama ocultamiento de cadáver.
Sí. vigente actualmente en nuestro Código Penal. Hasta que no se sustituya el actual Código Penal por uno nuevo, el tipo penal de ocultamiento de cadáver en materia de homicidio es un tipo penal que soporta una pena no mayor de 2 años de prisión. Ese es uno de los puntos de actualidad, porque algunos sostienen que evidentemente un nuevo instrumento punitivo, un nuevo código penal del siglo XXI, debería eliminar esa parte para que se endurezcan las penas cuando se produzca el ocultamiento doloso, avieso, intencional de un cadáver el ocultamiento del cadáver, precedentes en el país. el ocultamiento del cadáver siempre actúan varias personas. Varias, por lo regular. Regular. Por lo regular operan dos o tres personas, por lo regular. Con relación a lo que usted me pregunta del aborto, bueno, de que hay un conflicto y algunos sostienen que no se ha podido aprobar el nuevo Código Penal por la situación de una moción de 3 causales. Sí. Ahora yo me pregunto, ¿le vamos a permitir a las dominicanas abortar en 3 causales y a las haitianas? 2 millones de haitianas pariendo en la República Dominicana. Recuerde que ya nosotros estamos sufriendo la invasión de la vagina. Somos víctimas de la invasión de la vagina. 2 millones de haitianas pariendo matemática e ininterrumpidamente en toda la geografía nacional. Y un proyecto de fusionar la isla tomando el territorio. Entonces yo me pregunto todos los días, ¿vamos a aprobar 3 causales para que las dominicanas, si son violadas o si se trata de un aborto terapéutico, si la vida de la madre corre peligro o el niño viene con deformaciones, las 3 causales, vamos a permitirle a nuestras mujeres suprimir una vida y las haitianas siguen pariendo aquí en la República? Bueno, es algo coherente, es algo coherente. Una posible solución o una posible sugerencia, si es que hay un conflicto entre las 3 causales y el Código Penal, se podría aprobar el Código Penal y las 3 causales en una ley especial. Esa podría ser una sugerencia a discutirse. Necesitamos un nuevo Código Penal actualizado. O sea, la criminalidad del siglo XIX no fue la criminalidad del siglo XX. Y por supuesto, la criminalidad organizada que existe actualmente no está contemplada en un instrumento que tiene 2 siglos. El país necesita proveerse de un instrumento punitivo llamado Código Penal que esté a la altura de los tiempos. ¿Hay un conflicto? Remitan lo relativo a 3 causales a que sea aprobado o no mediante una ley especial. Pero yo a lo que más miedo le tengo es a la invasión de la vagina. Así es. Correcto. Correcto. Usted sabe, doctor, que siempre Instagram da un tiempo de 1 hora, así, no sé si estamos llegando a la hora ya. Sí, ya tenemos 1 hora. Sí, automáticamente se corta, es avisándole para que usted esté pendiente a eso. Pero ya también 1 hora.
Bien, también quiero tratar de manera rápida sobre la clase abogadil, que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Evidentemente, ha habido algunos conflictos en el colegio de abogados, pero también el sistema judicial en sí, que todos, mayormente las personas son abogadas, con excepción de algunos alguaciles, que algunos son también abogados y ejercen, también son alguaciles. Pero ha sido una de las clases más desamparadas, yo diría. Hay muchos abogados que son de escasos recursos. Muchas personas la han, si se podría decir, le han facilitado la fase 1, fase 2, fase 3, pero cuando se habla del abogado, hay muchos abogados en la República Dominicana que hoy en día han sido desamparados, tanto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, así como también del sistema en sí. ¿Cuál es su opinión para cerrar ya con esa pregunta y en otra ocasión seguimos conversando? Sí, el Colegio de Abogados de la República Dominicana atraviesa por el desprestigio más extraordinario desde su fundación. El desprestigio que pesa sobre esa institución es inconmensurable, incuantificable. Y evidentemente que nuestro gremio no ha ido en auxilio, en apoyo de un segmento de la abogacía nacional. Aquí hay abogados sufriendo hambruna. Así es, así Aquí es. hay abogados y abogadas sufriendo hambruna. Y nuestro gremio no ha sido capaz de ir en auxilio, por lo menos del segmento más vulnerable. Ojalá que la administración que recién se instala pudiese incluir en los distintos programas a un segmento de nuestros colegas, Claro que abogados sí. y abogadas. Yo me identifico plenamente porque a mí me dijo un sabio hace muchos años que en la vida hay que trabajar, ahorrar y compartir. La gran lección de esta pandemia para nosotros ha sido esa. Así es. El que no pudo haber guardado algo, el que no pudo haber tenido unos Usted sabe, pequeños aproveché ahorros. de decirle algo hoy mismo, que la frase guarda pan para mayo quedó corta. Exactamente. Entonces no todos los profesionales tenían sus ahorros. Así es. No todos tienen el hábito de ahorrar. No todos pueden. Entonces hay una hecatombe en la abogacía nacional. Eso es muy triste. Y yo aspiro a que muchos de mis colegas puedan recibir alguna ayuda en esa Claro que sí. dirección. Claro que sí. Claro que sí. Doctor, agradecerle por acompañarnos en este conversatorio. Quería también avisarle que cada uno de sus talleres, así como también los diplomados que está realizando de manera virtual, que nos lo haga llegar para nosotros también difundirlo para las personas que han quedado encantados y también quieren seguir siguiendo a esa persona tan preparada en el aspecto penal. Y nosotros muy agradecidos siempre. Esperemos que no sea la última vez que volvamos a tener este conversatorio. Nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias. El medio está muy agradecido por conceder a esta invitación que le hicimos. Gracias a usted y le agradezco el apoyo para el ciclo de educación continuada. Claro, le haré sí. llegar toda la publicidad y siempre estamos a su disposición. Siempre que podamos, estamos Amén. a su disposición. Gracias por su gentileza y me he sentido muy agradado. Muchísimas gracias. Eso es lo que queremos, que se sienta bien. Muchísimas gracias y bendiciones y pase buenas noches. Buenas noches. Bien.